Hola, buen día. Un saludo muy especial para todos los que en este momento disfrutan de la Feria Virtual para la Educación Superior. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiéndoles esta charla a la que he denominado el poder del storytelling en la comunicación de los emprendimientos. Mi nombre es Joyber Giraldo, soy docente de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Manizales. Y bueno, durante aproximadamente una hora les estaré contando un poco más de este apasionante tema que seguramente les va a servir para sus carreras profesionales y todos los temas empresariales que emprendan de aquí en adelante. Así que bienvenidos, tomen nota porque seguramente se van a llevar ideas bien interesantes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Les voy a explicar un poco de qué se trata esto del storytelling. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el término. Además es algo muy sencillo y que ahora está, por así decirlo, en un boom debido pues a que es una herramienta muy importante en la comunicación actualmente. Posteriormente les voy a justificar un poco a partir de algunas investigaciones por qué el storytelling, por qué esta técnica de contar historias en unos estudios. Les voy a hablar un poco sobre cómo encontrar buenas historias, después cómo contar esas historias y qué historias contar, qué historias podemos contar desde los emprendimientos. Así que aquí les traje algunas ideas al respecto. Y para finalizar, les quiero compartir algunas herramientas digitales que seguramente les van a ayudar también mucho. Así que, antes de hablar sobre qué es exactamente el storytelling, este señor que se llama Seth Godin, que es un gurú, dijo la siguiente frase hace un tiempo: la gente no compra productos o servicios, compra historias. Y esto tiene mucha validez actualmente ante el boom de información en la que vivimos debido pues a todo el tema de las redes sociales. Es muy difícil destacarse, puede ser tradicional. Por eso, contar historias, que es algo milenario, ha vuelto como a ser una forma que muchas personas han adaptado a su marca personal, a la marca de sus empresas, para destacarse, digamos, influir un poco más sobre sus posibles clientes. Y acá parte de todo este tema del storytelling, que no es nada más que contar historias. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Ahora, hay algo que se denomina el storytelling estratégico, que ya no solamente contar historias por contarlas, sino un poco más planeadas y con un objetivo muy, muy claro. La palabra es de origen inglés y bueno, story significa historia y telling, contar, por eso el tema de contar historias. Y esto es mucho más que una narrativa, como está aquí, sino que la idea es crear mensajes y saberlos transmitir de una forma que se vuelvan memorables para quien los lean o los escuche. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos un poco más a qué se refiere storytelling, ya saben, contar historias, pero pues acá lo vamos a trabajar desde una óptica del storytelling estratégico. Ahora, ¿por qué storytelling? Lo primero, porque está demostrado que cautiva la atención de las personas. Seguramente, si les pregunto por algunos cuentos infantiles, así hace mucho tiempo no los hayan escuchado de nuevo, se van a acordar de ciertos detalles. ¿Por qué? Porque nos los transmitieron a través de una historia, o por ejemplo, una película que vimos en algún momento, muchas veces hasta podemos recordar casi toda su trama, y es justamente por eso, porque las historias cautivan nuestra atención y cuando tenemos la atención puesta en algo, pues es más fácil que lo recordemos. Ahora, porque influyen sobre las emociones y muchas decisiones, chicos, que se toman diariamente, no se toman desde la razón, sino desde la emoción. Por eso también el storytelling, el hecho de contar historias, es importante. Y por último, algo que me parece muy relevante, humanizan las empresas. Conocemos más allá de qué vende, sus sedes, quiénes son sus directivos, y esos detalles
un poco más personales, emocionales, que nos permiten conocer las organizaciones a través del storytelling, pues las humanizan y las hacen más cercanas a nosotros. Entonces, acá 3 argumentos de por qué es importante que se tenga en cuenta el storytelling. Bueno, como les mencionaba en la introducción pues, de esta charla, se han realizado algunos estudios desde el marketing y otro de la neurociencia que ha demostrado, digamos, el poder de esta herramienta, como yo la denomino. En este caso hizo una investigación en Estados Unidos y lo que realizaron fue lo siguiente. Le mostraban a las personas a 2 grupos diferentes. Al primer grupo le mostraban la foto de una habitación del hotel con alguna descripción sobre qué tenía, televisor, cama, bueno, nevera, todo eso, cuánto valía, dónde estaba ubicada y ese tipo de cosas que son, digamos, muy cotidianas, que es lo que uno espera que le cuenten de una habitación de hotel cuando se la están promocionando. Ahora, al segundo grupo le mostraron exactamente la misma habitación, pero le incluyeron solamente un detalle y fue un pequeño relato de uno de los huéspedes que había estado allá, contando un poco la historia de cómo le fue en esa habitación. Los resultados fueron los siguientes. El primer grupo está dispuesto a pagar en promedio $126 y el segundo 133, solamente por agregarle un poco de historia de uno de los huéspedes. Este es un ejemplo, pero acá tenemos otro. Tiene que ver con un cuadro y, de nuevo, al primer grupo le mostraron simplemente el cuadro, le preguntaban que cuánto estaba dispuesto a pagar, pero al segundo, además de mostrarles ese mismo cuadro, pues le incluyeron un relato del artista, contando un poco de cómo fue la construcción de la obra y, de nuevo, la percepción de valor aumentó para el segundo grupo, estando dispuestos a pagar un poco más. Y un último ejemplo, una copa de vino normal. Al primer grupo simplemente la copa y le preguntaban cuánto estaba dispuesto a pagar por ella. Y al segundo grupo le mostraron esa copa, pero le adicionaron un testimonio de una de las personas que participó en la cosecha que dio origen pues posteriormente al vino. Y de nuevo ocurrió que por agregar un poco de historia, pues la gente estaba dispuesta a entregar más dinero a cambio. Esto un poco desde el marketing, vemos como en todos los casos el hecho de agregar historias, pues incrementó la percepción de valor. Ahora, también se han realizado análisis desde la neurociencia para ver cómo reacciona nuestro cerebro ante ciertas circunstancias. Entonces acá podemos ver en la parte de arriba que cuando simplemente nos leen palabras, pues son muy pocas las zonas que se activan. Cuando ya nos mencionan oraciones, pues se activan un poco más, pero en la parte de abajo, con el tema de las historias, vemos que hay zonas de nuestro cerebro que están mucho más activadas. Eso que permite que posteriormente recordemos ciertas cosas, pero no solamente eso, sino que esto refleja también cierta reacción, emoción ante lo que nos están contando. Sin duda, algunas de las historias nos cautivan muchísimo más que los datos fríos. Pero ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y cómo encontrar historias? Porque muchas veces parece como que cuando nos hablan de buenas historias, pensamos en algo como extraordinario, que subió al Everest, bueno, todo eso que nos muestran en las películas, que el protagonista pasa 10.000 desafíos y al final, digamos, triunfa, pero bueno, que tiene que enfrentarse a muchas situaciones y el hecho es que no es tan así. Hay muy buenas historias, todos tenemos buenas historias que contar. Ahora la magia está en cómo las contamos. Pero antes de eso, sin duda alguna, si se quieren encontrar buenas historias o recordar algunos momentos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero mirar las fotos del celular ha funcionado. Siempre en algunas pruebas que yo he realizado con algunos estudiantes, cuando les pido que vayan y miren las fotos de su celular, empiezan a construir una serie de historias muy interesantes a partir de un hecho.
Entonces empiezan a tener en cuenta más detalles de qué fue lo que les sucedió ese día, cuál fue el conflicto que vivieron, qué fue lo que más disfrutaron. Y todas esas cosas les ayudan a construir mejores relatos. Entonces, si ustedes tienen un emprendimiento o un familiar que lo tenga, seguramente en su celular tiene algunas fotografías que le pueden hacer recordar momentos muy especiales y los cuales muchas personas quisieran saber y que les van a servir para humanizar sus empresas. Entonces, atención a ese tema de las fotos en el celular. Hay muchas otras, hay personas que tienen notas en cuaderno o algo así. Yo me voy mucho por las imágenes porque las imágenes nos permiten rememorar momentos. Bien. Ahora, hay muchas historias que se pueden contar desde los emprendimientos. Yo acá les he traído algunos ejemplos y quiero que, por favor, si hay algunas personas que tengan ya emprendimientos que me estén escuchando, pues vayan pensando como muy específico en su negocio. La historia del primer día. Esto casi no se dice, uno muchas veces no conoce cómo fue ese primer día de una marca, cómo fue el primer día que abrieron el establecimiento como tal y atendieron a ese cliente, cómo fue el primer día que inauguraron todo el tema de empresa, un negocio digital y que abrieron las redes sociales y que les llegó la primera persona interesada en sus productos. Pero piensen ustedes lo interesante que puede ser contar esto, humanizar nuestra marca desde ahí. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué sintieron cuando se levantaron? Bueno, hay muchos otros temas que ya los vamos a tocar con relación a ese punto. Ahora, también está la historia del producto. Les he traído un ejemplo de Apple, que ahorita lo vamos a ver y cómo uno de sus productos estrella tiene una historia muy particular incluso. Y otro ejemplo es la historia del proceso. Cómo se hacen las cosas en una organización. Acá también les traje algunos ejemplos y por qué se hacen de esta manera y no de otra. Vamos con este primer punto, la historia del primer día. Y quiero que aquí tengan en cuenta, antes que nada, qué los llevó a emprender. O sea, cuál fue esa motivación, o si fue por una necesidad, o fue porque descubrió algún talento, entonces quiso explotarlo de mejor manera. Pero ¿qué fue exactamente eso que lo llevó a emprender? Después, ¿qué sentimientos tuvo ese primer día que abrió su negocio? Cuente un poco más cómo fue, si estaba muy emocionado, si estaba nervioso, si estaba muy feliz, como seguramente la mayoría de las personas les sucede cuando inician un nuevo proyecto. Contar también esas partes es importante. ¿Qué anécdotas le sucedieron en ese primer día? Siempre se pueden cometer algunos errores, pero no está mal saberlos contar y reconocerlos. Y si es un negocio físico, ¿por qué en ese lugar? Si abrió una tienda física, ¿qué representa para usted ese sector de su ciudad, por ejemplo? Y por qué eligió el mismo. Todo eso y mucho más puede hacer parte de esa historia del primer día de su emprendimiento. Ahora, el otro punto, otro ejemplo que les traía era la historia del producto. Y acá les quiero contar una a partir del iPod, que se lanzó oficialmente al mercado en el año 2001 por Steve Jobs, el CEO de Apple. Y esta historia es muy, muy particular. Cuando Steve Jobs regresa a Apple, decide que va a revolucionar el mercado de la música. En ese momento, pues obviamente estaba todo el tema de los CDs, pero para él no era muy funcional. Él quería miles de canciones en un dispositivo muy pequeño. Entonces lo que hizo fue reunir a su equipo de ingenieros y plantearles ese reto. Nosotros como empresa vamos a construir un aparato que permita a las personas llevar en su mano miles de canciones. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba todo el tema de los CDs. Si bien se había evolucionado un poco, pues todavía resultaba muy engorroso cargarlos. Además no tenían la capacidad suficiente, entonces tenían
límite para las canciones y eso. Bien. Steve les dijo que fuera de que tuviera la capacidad de almacenar miles y miles de canciones, pues tenía que ser un dispositivo pequeño que se pudiera meter al bolsillo. Obviamente el equipo de ingenieros pues le dijo que eso era muy complicado, pero pues Steve los retó a que lo crearan. Bien, estuvieron trabajando algunos meses en el prototipo hasta que después más o menos de 4 meses fueron y bueno, estaban emocionados porque habían construido un aparato donde sí cabían muchas canciones, ya lo habían comprobado, entonces bueno, le pidieron a Steve un espacio y fueron y le mostraron, emocionados, pensando que quizás le iba a gustar muchísimo y lo iba a probar. Steve lo cogió y les dijo, no está listo. Está muy pesado, mire, ocupa casi toda mi mano, todavía intentó meter al bolsillo y no cabía, no era lo que él quería. Él dijo, no, tienen que seguir trabajando. Los ingenieros, no, Steve, pero es lo máximo que se puede hacer desde la ingeniería actualmente. No, tienen que ser más pequeños, tiene que ser más pequeño. Volvieron a trabajar unas semanas, lograron reducirlo, que ya cabía en el bolsillo incluso, pero forzadamente, pero igualmente, así volvieron donde Steve y bueno, no, seguramente a Steve ya le va a gustar, lo va a probar y bueno, vamos a lanzar esta nueva innovación al mercado. Fueron, de nuevo Steve, otra vez, cogió, lo pesó y dijo, no está listo. No está listo. Tiene que ser más liviano, tiene que ser más pequeño. Si bien le habían reducido el tamaño, todavía no era lo que él quería. Obviamente ya los ingenieros un poco frustrados porque habían hecho su mayor esfuerzo, era el prototipo que tenían y no, Steve, pero o sea, no podemos hacer más. Digo, sí se puede hacer más, tiene que ser más pequeño. Bien, lo retó a que siguieran trabajando para una tercera entrega y cuando creían que lo habían logrado, de nuevo fueron donde Steve dijo, no, ahora sí, la tercera la vencida, acá ya no hay forma de que nos diga que no, está pequeño, con relación, pues en comparación con las otras 2 versiones que le habían llevado, así que no, o sea, no hay forma de que nos rechace esta nueva innovación, hemos trabajado muy duro. De nuevo Steve coge ese prototipo del iPod y lo pesan y dice, no está listo. No está listo. Aún tiene que ser más pequeño, mucho más pequeño. Que las personas lo puedan llevar y tengan un bolsillo diminuto. Ya los ingenieros mucho más frustrados, ¿no? O sea, en serio, le dijeron, desde nuestra experticia como ingenieros, no es posible hacerlo más pequeño, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, o sea, no es posible. Y Steve lo que les dice es, aguarden un momento. Y ahí en su oficina tenía una pecera y era el único prototipo que en ese momento tenían los ingenieros. Y Steve lo cogió y lo arrojó a la pecera. Y el aparato se fue. Y dijo, venga, cayó al fondo. Y cuando cayó al fondo, salieron unas burbujas. Les digo, ingenieros, venga, ¿ven eso? Son unas burbujas. Eso significa que aún hay espacio y puede ser pequeño. Obvio, los ingenieros no supieron qué decirle porque estaban entre enojadísimos porque era el único prototipo y se los había lanzado al agua, pero a la vez Steve podía tener razón. Esto para contarles un poco cómo fue la historia de un dispositivo que sin duda alguna logró el objetivo de revolucionar todo el tema de la música a nivel mundial, pero que pasó por varios obstáculos, especialmente impulsados por el líder de Apple. Y muchas empresas
para crear productos y muchos emprendimientos, tienen que pasar por muchas cosas, por muchos conflictos, hay personas que los apoyan, bueno, y hasta que al final lo sacan, y eso también se puede contar, y eso también es interesante sacarlo y publicarlo. Ahora, la historia del proceso. Todos los emprendimientos, en este caso, hacen las cosas como mejor creen y de una forma muy particular, incluso eso hace. Pero eso tampoco se cuenta mucho, así como el ejemplo anterior. Pero en este caso, esta empresa que crea relojes, Patek Philippe, sí lo hace de una forma muy interesante. Diría, revisamos la calidad de nuestros relojes antes de que lleguen a nuestro cliente final. Pero Patek Philippe lo hace de esta forma. Por supuesto, la acústica de los minuteros tiene que probarse. En nuestra empresa familiar de relojes lo hace el presidente. Cada reloj de pulso Patek Philippe con minutero debe pasar una prueba final antes de llegar a manos de su dueño. Desde que comenzamos a hacer estos tesoros del tiempo, ni uno ha dejado la empresa antes de que el presidente haya escuchado su tic-tac. Mi abuelo lo hizo, mi padre lo hizo. Hoy, esta es mi tarea. En la tranquilidad de mi oficina, escucho el sonido de cada reloj para verificar que tiene la inimitable riqueza de ese timbre que es el sello distintivo del minutero Patek Philippe. Por supuesto, en una empresa familiar como esta, este involucramiento personal de relojes es lo habitual de lo que representa el sello Patek Philippe. Este emblema de excelencia va más allá de cualquier estándar en la industria relojera suiza. Lo más importante es la evidencia de que nunca comprometeremos la calidad de nuestros relojes y ese papel de guardián siempre será personal, no corporativo. Esta es una forma de contar algo cotidiano que realizan, pero que para los ojos del cliente incluso puede ser de mucho valor saber que el propio presidente verifica que todo esté muy bien en los relojes. ¿Qué otras historias podría contar? Quiero que piensen en esta pregunta y seguramente van a tener muchísimas ideas. Por ejemplo, la historia del fundador. La historia del fundador. Si hay algo que caracteriza a los emprendedores es que son en el mejor sentido de la palabra testarudos o perseverantes, que muchas veces son soñadores, visionarios y que tienen que ir aprendiendo de todo hasta sacar su empresa adelante. Por ejemplo, como lo hizo Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, que quizás como algunos de ustedes ya saben, todo empezó a partir de un trabajo universitario y bueno, se convirtió ahora en una de las mayores empresas del mundo. Mark Zuckerberg, en una película que se llama La Red Social, que se la recomiendo, pues muestran un poco de cómo él invitó a algunos amigos al apartamento para compartirles la idea. Algunos aceptaron, otros no. Los que aceptaron, pues obviamente, posteriormente se convirtieron en multimillonarios. Y bueno, como él pasó varias noches creando todo el tema e incluso fue acusado de robar la idea original. Cuentan un poco sobre él. Entonces, la historia del fundador, de ese protagonista perseverante que quizás muchos de ustedes sean con sus emprendimientos o vayan a ser en un futuro cercano, también es interesante contar. Muchas más cosas se pueden hacer a partir del storytelling. Los invito a que investiguen más sobre este apasionante tema. Como les dije, actualmente nunca fue tan fácil crear mensajes, nunca ha sido tan fácil y difundirlos además, pero nunca fue tan difícil captar la atención de las personas. Y quizás el storytelling sea una herramienta muy potente para lograrlo. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no tenemos la atención de las personas, pues es que en lo que hacemos, en lo que creamos, o en este caso, pues de los emprendimientos, en lo que vendemos. Ahora voy a compartirles 3 herramientas
que espero les sirvan. Son herramientas digitales que seguramente van a poder aprovechar en sus carreras. Así que voy por acá con esta primera que se llama SimilarWeb y ya les voy a contar de qué se trata SimilarWeb. Lo único que ustedes tienen, regálenme un segundo por acá. Ya. Bien, si ir a Google, escribir SimilarWeb. Acá nos aparece la opción. Esperamos que cargue. Seguramente a ustedes les descargará mucho más rápido acá el tema. Si no, mientras carga esa web que está un poco lenta, les voy a ir mostrando el tema de Tricider, que es nuestra siguiente herramienta. Voy a explicar un poco con Tricider lo que ustedes pueden realizar. Pueden capturar ideas de miles de personas al mismo tiempo, hacer concursos, es gratuita y lo único que tienen que hacer es, como yo lo hice en Google Tricider, va a aparecer este pantallazo y pues escriben una pregunta. Yo la voy a colocar así como ejemplo. En caso de ustedes acá pueden cambiar el plazo de acuerdo a lo que deseen. Siempre les aparece predeterminado a 13 días. Ustedes lo pueden cambiar, invitar a participantes por correo. Y lo único que le tienen que enseñar a las personas es que para ingresar su opinión, simplemente le dan acá, ingresa tu idea. Voy a colocar algo de ejemplo. Y bueno, acá pueden colocar su nombre opcional, pues el nombre de las personas, agregar descripción, incluso imágenes si así lo desean. Acá simplemente le damos cerrar y bueno, acá ya nos aparece. Entonces, si muchas personas se metieran al link y completaran esos datos, pues acá nos aparece lo de todo. Podemos escribir opinión de pros y contras con relación a las ideas de los demás, incluso votar por las ideas. Bien, como yo lo acabo de hacer en ese momento. Eso les permite, por ejemplo, realizar un concurso y bueno, puede ser muy atractivo en diferentes actividades. Ya saben, se llama Tricider. Voy a acá, este SimilarWeb. SimilarWeb, ¿qué es lo que les permite? Analizar de forma muy rápida, pero muy rápida, una página web y les arroja muchos datos que pueden ser de interés y bajo los cuales se pueden tomar decisiones muy importantes. Voy a colocar la URL, simplemente colocan la URL que deseen. Yo la voy a colocar en este caso de la Universidad de Manizales. Para el ejemplo, esperamos que nos cargue un poco más rápido la página, ojalá. Bien, aquí ya nos arrojó los datos. Bueno, al principio un poco de datos históricos, desde cuándo fue fundada la organización y este tema. Después la posición que se tiene a nivel mundial, a nivel de país y en el rango de la categoría. Posteriormente hay un tema interesante que es el tema de tráfico. De por sí las universidades donde más tienen tráfico es en diciembre, enero o a mitad de año, por eso el tema de junio, porque pues muchos estudiantes están finalizando sus procesos de vinculación. Bueno, acá también les dirá a ustedes cuántas visitas totales tuvieron, por ejemplo, en el último mes, cuánto dura la gente en promedio en la página, cuántas páginas visitan, bueno, y otros datos interesantes. Desde qué países ingresan, obviamente
el mayor porcentaje en este caso va a ser de Colombia, pero podemos ver que también hay gente de México, Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros. Esto lo que nos quiere decir es por dónde ingresa la gente, es decir, si incluyen la URL como yo lo hice ahorita, o si por ejemplo utilizan un buscador como Google para ingresar pues a la página web de la universidad. También hay un tema de por redes sociales que tanto van a la web. Bueno, acá aparecen las 5 palabras claves bajo la cual muchas personas están buscando. Acá cuando ingresan por web, por redes, por donde lo hacen principalmente. Bueno, al final incluso lo que ustedes pueden realizar es comparaciones con otras páginas web similares. Si alguno tiene ya una empresa, puede compararse con un competidor para ver cómo se encuentra. Es este similar web, no se les olvide, y lo que ahorita les dije se llama Tricider. Por último, quiero mostrarles un tema de Cubert Studio, que es una plataforma oficial de Facebook. Acá la debo tener. Bien. Esto nos permite hacer muchas cosas. Si ustedes gestionan sus redes sociales o gestionan las redes sociales de alguna organización, pues les recomiendo que lo hagan a través de esta plataforma, porque además nos permite gestionar tanto Instagram como Facebook desde acá. O sea, es decir, podemos incluso publicar en Instagram desde acá, desde un computador. Como ven, acá hay un tema de estadísticas también. Acá les va a ir mostrando de acuerdo a lo que ustedes deseen, para que vayan teniendo como un análisis general de lo que está pasando con sus redes. Bueno, pueden vincular incluso varias cuentas de Instagram. Yo en este caso solamente tengo una, pero ustedes pueden tener varias. Y acá pueden ver el rendimiento. Estas son historias, incluso de sus historias o de las cosas que publiquen pues en su feed. Acá pueden pues monitorear desde cuándo quieren ver el análisis, entonces actualizar todo el tema de las fechas. Y acá pueden mirar rendimiento por cada publicación, bueno, si son posts normales, si son secuencias, cómo fue, si son historias y bueno, incluso videos de IGTV. Pueden tener muchísimo control desde acá de absolutamente todo, como les digo, incluso pueden publicar, incluso pueden programar. Ustedes acá le dan en crear publicación, y bueno, digamos que el feed de Instagram, yo simplemente por poner un ejemplo, voy a mirar si hay algo así como a la mano. Publica, por ejemplo, ya está publicada, pero es para ejemplo, y simplemente incluso acá ustedes pueden programarlo en la fecha y la hora que quieran. Entonces esto, como les digo, les va a permitir, digamos, una mejor organización, gestionar todo desde una misma parte, y que además pues es la herramienta de Facebook, entonces les va a ayudar muchísimo. Bueno, así vamos finalizando entonces esta charla. Recuerden el poder del storytelling en la comunicación de los emprendimientos. Espero se lleven ideas, espero les haya parecido interesante y bueno, que terminen de disfrutar de esta feria virtual para la educación superior y todas esas carreras que van a iniciar seguramente les van a traer un mejor futuro, así que nos estaremos encontrando en un próximo espacio. Chao.